Hola, muy buenas a todos. Somos un grupo de residentes del Centro de Salud de Tomares, perteneciente al área del Aljarafe, formado por Mercedes Moreno Cruz, Julia Tena López y yo, Ilham Jarroumi Seyac. Os vamos a presentar nuestra sesión bibliográfica que se titula Manejo de la vulvovaginitis en atención primaria. Bien, como todos bien sabemos, la vulvovaginitis son aquellos procesos que cursan con inflamación de la piel vulvar y o de la mucosa de la vagina. Pueden cursar con irritación, prurito, malestar, secreción vaginal, olor e incluso dolor vulvar, concepto que denominamos vulvodynia. Las causas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Las causas infecciosas son las más frecuentes. Entre las causas no infecciosas podemos encontrar reacciones alérgicas, la vaginitis atrófica, el líquen simple crónico, líquen escleroso, la vaginitis inflamatoria descamativa e incluso cuerpos extraños. La epidemiología no está bien definida, ya que en muchos casos son autodiagnosticados y autotratados. Además, con relativa frecuencia las vaginitis no son sintomáticas o bien tienen más de un factor desencadenante. Sin embargo, se estima que los síntomas compatibles con la vulvovaginitis pueden llegar a suponer el 20% de las consultas de origen ginecológico. Hola, soy Mercedes Moreno y voy a hablar de la clasificación etiológica de la vulvovaginitis y de su diagnóstico diferencial. Como ya ha mencionado mi compañera, las causas de vulvovaginitis pueden ser infecciosas y no infecciosas, siendo la primera de ellas la más frecuente. Dentro de las infecciosas, en nuestra presentación nos vamos a centrar en tres. Primero, en la vulvovaginitis por cándida, producida fundamentalmente por Candida albicans, un hongo que se encuentra en el tracto genital inferior del 10-20% de las mujeres sanas en edad reproductiva, como parte de su microbiota normal, y que en determinadas circunstancias puede producir un cuadro de inflamación vulvovaginal. Por otro lado, también nos vamos a centrar en la vaginosis bacteriana, que actualmente se entiende como una alteración del ecosistema vagina, en la que se sustituye la microbiota natural de la vagina por microorganismos anaerobios, entre ellos Gardnerella vaginalis, Mycoplasma, Ureaplasma o Mobiluncus. Por último, nos vamos a centrar en la vulvovaginitis por tricomonas, producida por Trichomonas vaginalis, un protozoo unicelular parásito de la vagina, y que actualmente se considera la ITS curable más frecuente del mundo. Otras vulvovaginitis infecciosas menos frecuentes podrían ser el herpes genital y los osiurus en niñas. Por otro lado, tenemos la vulvovaginitis no infecciosa. Entre ellas las más frecuentes serían la atrófica, que es especialmente característica de la disminución de estrógeno que acontece durante la menopausia, y las alérgicas irritativas. Otras menos frecuentes sería la presencia de cuerpos extraños, lo que sería especialmente relevante en edad infantil, y la presencia de lesiones dermatológicas que pueden acontecer en la piel de la vulva, como pueden ser psoriasis, líquen plano, líquen crónico simple y líquen escleroso. Primero vamos a centrarnos en las vulvovaginitis infecciosas. Para hacerlo de manera práctica, nos vamos a imaginar que viene a nuestra consulta una paciente refiriendo clínica de vulvovaginitis. Por ejemplo, en este caso, nuestra paciente referiría que tiene un flujo raro, que huele muy fuerte, que es espeso, abundante, que no pica, pero que es incómodo. El diagnóstico inicial es siempre clínico, mediante la anamnesis, en la que preguntaremos por factores predisponentes y signos y síntomas. Después continuaríamos con la exploración ginecológica. Y por último, para hacer el diagnóstico diferencial con otras vulvovaginitis de clínica similar, sería especialmente importante recoger una muestra de sudado vaginal. Y con ella mediremos el pH, podemos hacer un frotis en fresco y opcionalmente podemos realizar un cultivo, lo que sería importante para casos recidivantes. Como hemos dicho, el primer paso para el diagnóstico sería una buena anamnesis y dentro de ella deberíamos preguntar por factores predisponentes para sufrir cada una de estas condiciones, y esto también nos serviría para hacer un diagnóstico diferencial entre ellas, porque, por ejemplo, la vulvovaginitis candidiásica no se considera una ITS, una infección de transmisión sexual, a diferencia de las otras dos. Se produce porque determinados factores predisponentes favorecen la multiplicación de este tipo de hongos en vulva y vagina, o su colonización de nuevo. Algunos de estos factores podrían ser, por ejemplo, el embarazo, la diabetes mellitus mal controlada y el uso de determinados antidiabéticos orales, el uso de antibióticos de amplio espectro durante e inmediatamente después del tratamiento, como podrían ser la ampicilina, cefalosporina, tetraciclinas y metronidazol, el uso de corticoides, situaciones que eleven los estrógenos, como podría ser el uso de terapia hormonal sustitutoria, el embarazo y los anticonceptivos, y el uso de corticoides.
Por otro lado, la vulvovaginosis bacteriana y la vulvovaginitis por tricomona sí que se consideran fundamentalmente una ITS. Por lo tanto, el hecho de haber tenido múltiples parejas sexuales o haber cambiado de pareja sexual en este último mes serían condiciones predisponentes para sufrir una de estas dos enfermedades. Pero es necesario destacar que entre estas dos, la vulvovaginosis bacteriana puede tener lugar en mujeres que nunca han tenido una relación sexual. Una vez hemos preguntado por factores de riesgo, debemos seguir al siguiente paso para el diagnóstico, que sería preguntar por síntomas y realizar la exploración ginecológica, lo cual constituye la parte fundamental del diagnóstico. Vamos a ver estos dos pasos unidos porque juntos nos van a dar la clave para hacer el diagnóstico diferencial entre los tres tipos de vulvovaginitis más frecuentes. Entre todos los síntomas vamos a empezar hablando de la leucorrea, porque es el síntoma más llamativo y además es el principal motivo de consulta. Tenemos que tener en cuenta que la vulvovaginitis candidiásica no siempre la presenta, sino que algunas mujeres nos suelen referir sequedad. En el caso de presentarla, sería blanquecina, grumosa, espesa y adherente, con aspecto similar al requesón. Por otro lado, la leucorrea de la vaginosis bacteriana suele ser diferente, más grisácea, acuosa y con mal olor, con un olor característico a pescado podrido que nos encontrarán nuestras pacientes. Y por último, la leucorrea de la vulvovaginitis por tricomona suele ser abundante, espumosa, verde amarillenta y maloliente. Con respecto al resto de signos y síntomas que nos ayudan a diferenciar a estas tres entidades, voy a empezar hablando de tres síntomas que son comunes entre la vulvovaginitis candidiásica y la vulvovaginitis por tricomonas y que en cambio es muy infrecuente encontrar en la vaginosis bacteriana. El primero de ellos es el prurito vulvar, más o menos intenso, que además es el síntoma más llamativo de la vulvovaginitis candidiásica. El siguiente sería la dispareunia y por último la disuria, un cuadro miccional parecido a la cistitis que se produce debido a esta situación de inflamación periureteral que encontramos en estas dos entidades. Como hemos dicho, prurito vulvar, disuria y dispareunia es muy infrecuente que nos los encontremos en la vaginosis bacteriana. De hecho, la mayoría de las mujeres se encuentran asintomáticas en el momento del diagnóstico, siendo la presencia de estos microorganismos un hallazgo casual en la citología. Si pasamos a la exploración ginecológica, también vamos a encontrar signos comunes entre la vulvovaginitis candidiásica y la vulvovaginitis por tricomonas, y es que en ambos casos vamos a encontrar un cuadro de inflamación vulvar y vaginal, es decir, vamos a encontrar eritema y erosiones en vulva y en vagina. Y este cuadro inflamatorio es muy infrecuente que lo encontremos en la vaginosis bacteriana. Me gustaría destacar que existe un hallazgo muy poco frecuente de encontrar, pero que si lo encontramos es muy específico de vulvovaginitis por tricomona, y es el cérvix en fresa, un cérvix con un punteado hemorrágico característico. Y por último, me gustaría hacer mención a algo que sí nos sirve para diferenciar, además de la leucorrea, entre la vulvovaginitis candidiásica y la vulvovaginitis por tricomona, y que sería que la vulvovaginitis candidiásica es muy frecuente que aparezca antes de la menstruación y mejore después de esta. En cambio, en la vulvovaginitis por tricomona es frecuente la tendencia a la cronificación con periodos de agudización que en este caso se producen después de la menstruación, a diferencia de la vulvovaginitis candidiásica.